Pasaron 8 minutos de las 11 de la mañana y nos acompaña, como ya les adelantamos, el doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Mateo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto. Me va muy bien. Bueno, qué suerte. Lo dice de una forma, me va muy bien. ¿Y a vos? Me va muy bien, siempre me va bien. Mateo, bueno, estábamos hablando, por un lado, el tema de este señor que, al influjo del artículo 1 de la LUC, que establece la legítima defensa, va a quedar libre después de haber matado a un ladrón. Sí. Eso es lo que en definitiva establece el artículo de la legítima defensa. Desde su origen, desde el Código Penal de 1933, que entró en vigencia 1 de enero de 1934, existe el artículo 26 que establece lo que es el instituto de la legítima defensa, un permiso para defendernos, como siempre decimos. La obligación es del Estado de protegernos a nosotros en el goce de todos nuestros derechos, de los derechos que figuran en el artículo 7 de la Constitución de la República. El primero de esos derechos es el derecho a la vida, la integridad física, el honor, la libertad. Bueno, entonces, como no es posible que el Estado nos defienda a todos las 24 horas del día, porque eso es materialmente imposible, el Código Penal estableció en su artículo 26 un permiso para defendernos, porque en definitiva el artículo 26, la legítima defensa, es eso, un permiso para defendernos cuando no está el Estado para cumplir su función de defendernos. Ahora bien, ya en 1933 el artículo 26, instalado ahí como una causa de justificación, significa que yo, como el caso de este ejemplo que tú estás poniendo, una persona puede verse en la necesidad de hasta de quitarle la vida a otra y no ser responsabilizado, ¿verdad? Porque el código dice, está exento de responsabilidad quien obra en defensa de sus derechos o derechos de terceras personas, siempre y cuando estén los tres requisitos que el código exige: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repeler esa agresión y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Si yo te provoco y tú me atacas, yo no me puedo defender en legítima defensa. No sería legítima la defensa. Ahí está, correcto. Ahora bien, si una persona ingresa a una casa sin autorización, coloca al dueño de esa finca en una posición de legítima defensa. Ya automáticamente. Ya se considera la ley que el hecho de que esa persona esté defendiendo su casa habitada, ¿verdad?, ya lo coloca en una posición de legítima defensa. Es una presunción simple que se llama, que admite prueba en contrario, bueno, todo lo demás. Pero en definitiva, quien actúa en defensa, en protección de sus derechos, en defensa de una casa habitada, ya está actuando en legítima defensa. Esa es una buena opinión para este caso que tú estás manejando. Lo que ocurrió es que en 1934 el código originalmente decía que se entendía que actuaba en legítima defensa quien en horas de la noche defendía el hogar, la entrada a su casa, la entrada a una casa habitada. Después, por la ley 17243, una ley de seguridad ciudadana, se modificó eso, se quitó eso de en horas de la noche y quedó que en cualquier momento del día, las 24 horas del día, cualquier persona que defiende la entrada de una casa habitada o sus dependencias está actuando en legítima defensa. Después vino la LUC. No modificó eso, sino que agregó determinadas condiciones, determinadas circunstancias que no estaban previstas en la legislación anterior, y uno de esos agregados dice: en caso de que se de que se trate de la defensa de derechos de carácter patrimonial, se va a prescindir, no se va a tener en cuenta si hubo una agresión anterior o si los efectos de esa agresión ya existieron. En este caso se aplica el artículo 26 con la redacción dada por el artículo 1 de la LUC y esa persona va a estar exento de responsabilidad. Eso fue lo que pasó. Es la aplicación de la ley.
¿Qué pasa en este orden de cosas? Que la aplicación de la ley, tú viste cómo funciona este tema, digo, es como un sistema de criterios, de lo que se llama de política criminal, que en algunos momentos de la sociedad se aplica de una manera, en otras etapas de la sociedad se aplica de otra. Hay un montón de factores que inciden, el gobierno de turno, la situación social, la situación política, un montón de cosas. El sistema responde un poco a todo eso, ¿no? En algún momento los jueces fueron más exigentes en el sentido de exigir, por ejemplo, que hubiera realmente un peligro de vida para la persona que se defiende. Entonces, ocurrieron casos, como sabemos, de muchos comerciantes que eran procesados, que eran condenados por homicidio, porque le habían disparado al individuo que les había robado cuando el individuo ya estaba saliendo del local. Entonces, cuando el individuo sale del local, que desaparece el peligro de vida para el comerciante, eso era muy sancionado, muy castigado severamente, aplicándose el delito de homicidio. El criterio hoy día cambió, el criterio no es el mismo. De acuerdo a lo que dice la LUC, no he tenido casos ahora, no conozco ningún caso en que se haya aplicado el artículo 26 del Código Penal. No sabría decirte cuál es el criterio hoy día de los jueces, de la Fiscalía, para imputar por estos delitos. Pero de acuerdo a lo que dice la ley fríamente analizada, si una persona defiende su casa de un intruso, ya está actuando en legítima defensa. De todas maneras hay que ver si justifica el hecho de que rompieron la banderola y cuando están entrando le mete un tiro en la frente. Como denuncian que este hombre dice que cuando rompieron la ventana y entraron, el hombre ya los estaba apuntando con el arma. Capaz que pueden argumentar, digo, desde la defensa de la víctima, decir, bueno, pero fue desproporcional porque estaban entrando, en ningún momento lo apuntaron a usted con un arma, usted podría haberse defendido de otra manera un poco más proporcional a lo que era, no sé, en fin. Pero por otro lado tenemos, sí, listo, el tema configuraste es que la violación de domicilio. La violación de domicilio no sería la razón por la cual estaría habilitado el dueño de casa para defenderse. ¿Cómo nos dijiste recién? Una casa habitada donde entre yo ya estoy en posición de legítima defensa. Pero no por la violación de domicilio, sino por el peligro que representa para mí. Violación de domicilio me refiero a, bueno, entrar por una ventana o por la puerta o que aparezcan intrusos dentro de mi casa. Por eso te digo, estamos hilando fino para no confundir los temas. Está bien. No sería el hecho de la violación de domicilio una razón que me habilite a mí a defenderme. Sí va a ser una razón que me habilite a mí a defenderme la puesta en peligro de mi vida. Porque yo, si un tipo entra, rompe un ventanal de mi casa y entra para adentro, seguramente a pedir agua no fue. A hacerme un regalo tampoco. Yo voy a suponer que una persona que rompe una ventana para entrar va dispuesta a todo. Y está ya poniendo en peligro mi vida. Eso hace que yo psicológicamente esté en posición de defenderme ante un posible ataque. Yo no voy a esperar que el tipo saque un arma. Después de romper el vidrio, entrar a mi casa, ¿tengo que esperar a que saque un arma para defenderme? No. El sentido común y la lógica dicen que si una persona entra a tu casa después de romper un vidrio, no va a venderte números de rifa. Y si la intención de él era venderte números de rifa, obviamente que se equivocó en la forma. Eso es un problema de él, lo siento, pero yo me voy a defender. Una persona que ingresa sin mi autorización a mi casa, rompiendo una ventana o rompiendo la puerta, no es una visita. No va a tomar unos mates conmigo. Para mí es un peligro. Y el peligro yo lo tengo que resolver y lo resuelvo de la manera más efectiva. ¿Cuál es la manera efectiva? Que ese peligro termine. ¿Y cómo termina el peligro para mí? El peligro que esa persona representa. Bueno, como terminó lamentablemente este muchacho. Las cosas son así. Pagando con la vida. Sí. Mateo, bueno, obviamente, digo, esto va a ser objeto de muchas conversaciones porque, digo, en caso de haber referéndum, que todo indica que va a haber, va a ser en marzo del año que viene.
Ya tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, al menos 5 meses vamos a tener antes del referéndum, con una campaña que ya está lanzada hace rato, ¿no? Oficialmente se comenzó en esta semana, pero hace rato que ya están en campaña los que la defienden y los que la quieren derogar. Ahora, yo me he tomado el trabajo de preguntar sobre algo que habíamos hablado contigo, de qué pasa cuando se deroguen, si se derogan los 135 artículos de la LUC. Y vos me dijiste que queda un vacío legal. El otro día entrevisté al ministro de Defensa y dijo, si se derogan es un salto al vacío por eso mismo también. Evidentemente es una visión que hay desde quienes defienden la ley. Quienes quieren derogarla, que han sido varios, insisto, a los que le pregunté en entrevistas públicas, dicen que no pasa absolutamente nada, que automáticamente queda lo que estaba y que eventualmente, si hay que legislar algo, se legislará. Eso lo dijo Gonzalo Sibila, que es candidato a presidir el Frente Amplio. Se legislará, pero que no es un problema, no es una cuestión de que vamos a quedar con los cucos que dice el oficialismo, de que se van a abrir las cárceles y que van a quedar unos vacíos bárbaros. No, se vuelve a lo de antes y punto. Ahora, dos verdades no puede haber, tiene que haber una sola. ¿Cómo hace la gente que tiene que votar para tomar una decisión si no sabe? Porque de repente muchos dicen, yo no voto para derogar, porque si se llegan a derogar vamos a caer en un vacío bárbaro y le tengo miedo a eso, y de repente no es así. Hay otra gente que de repente dice, sí, yo voy a votar porque estos 135 artículos automáticamente se derogan y queda lo de antes, y en realidad no queda lo de antes porque yendo a lo jurídico no va a ser así. Yo creo que la ciudadanía está teniendo información ambigua, absolutamente contradictoria, y que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me guío por quién es mi referente político y lo que diga yo me pongo a la venda y lo hago? ¿O trato de entenderlo, que me parecería lo más sano, entender lo que me están proponiendo y tomar una decisión? Obviamente. La gente está en una encrucijada. Hay información de todo tipo, alguna es válida, otra no. El análisis que yo hice fue un análisis jurídico. Me aparto de lo político, una posición y de otra. Jurídicamente es así, no hay jurídicamente vuelta. Es así. No hay forma que venga alguien y diga, no, doctor Fabra, jurídicamente esto tiene una... No, eso es así. No. Yo te lo pregunto desde la ignorancia jurídica. Está perfecto, porque así como tú te lo preguntas, se lo pregunta a todo el mundo. Claro. Yo también me lo pregunté. Claro. En su momento yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Derogan estos 135 artículos? Volvemos a la redacción anterior. Pero después estudiando, digo, pero, a ver, si yo tengo una redacción, la saco, la sustituyo por otra, o sea, desaparece, esa ya no existe más, yo la cambié. Saqué la redacción original del artículo 26, la redacción de la 17243, la saqué, la eliminé, se fue, la sustituí por otra, la cambié. La anterior no existe. Ahora derogo esta, me queda un vacío, me queda un cajón vacío. A ver, eso es lo que ocurre jurídicamente. Que en los hechos y por razones políticas ocurran otras cosas y que ese vacío se rellene con alguna cosa, bueno, no sé qué va a pasar, no sé, una solución le van a encontrar, obviamente, pero que las consecuencias jurídicas de la derogación de ese artículo 1 de la ley 19.889 es dejar un vacío en lugar del artículo 26, yo como técnico, como jurista, como profesional del derecho no tengo ninguna duda. ¿Ah? Más allá de que acá hemos tenido ejemplos, sobrados ejemplos, miles de ejemplos de que lo político está por encima de lo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo jurídico no interesa, nunca les interesó ni la Constitución ni la ley, se la pasaron por el bolsillo siempre, todos, sin excepciones, blancos, colorados, azules, frente, todo. Nunca les importó la Constitución, ni la ley. La ley que ellos mismos hacen tampoco la cumplen, así que estamos en lo mismo. A lo que voy, una cosa es el análisis jurídico, el análisis técnico, que es el que yo hago, sin ninguna intencionalidad. Yo nunca dije, bueno, yo sugiero a la gente o la gente debería hacer... No, la gente que decida lo que tiene que decidir. A lo que yo voy es que, jurídicamente hablando, si se deroga el artículo 1 de la LUC, queda un vacío en el artículo 26 del Código Penal. Queda sin texto, que no existe más. O sea, que no va a haber legítima defensa. O sea, que me entran a robar y yo donde toque al tipo voy en cana. Y así como eso, violación,
violación especialmente agravada, abuso sexual, un montón de delitos. ¿Qué provoca eso? Además, jurídicamente hablando, que si yo tengo una persona juzgada... Hay que liberarla. Que Hay eso que es liberarla. lo que la oposición dice, oficialismo, gobierno, dejen de asustar cucos de que, Heber dice vamos a tener que abrir las cárceles. Mentira, no van a tener que abrir nada. Dicen quienes pretenden derogar los 135 artículos. Ni tanto, ni tampoco. ¿Ah? No es que van a abrir las cárceles y se va a ir todo el mundo de la cárcel. Claro, no es abrir las cárceles. No es así. Es liberar Eso no es así. selectivamente a determinados presos, pero que algunos van liberados, van liberados. Es liberar a aquellas personas que están en determinada situación jurídica. ¿Cuál es esa situación jurídica? Que estén procesados por una causa de esa, ¿ah? Y que estén cumpliendo una sanción penal por ese delito. Es selectivo, no es abrir las cárceles se dice, pero que hay presos que hoy están cumpliendo una condena de reclusión y que van a ser puestos en libertad, sí, porque automáticamente el argumento jurídico por el cual estaban presos cayó. Tampoco es en todos los casos. No es en todos los casos tampoco. No, van a ser quizá contados, ¿no? O sea, van a ser una cantidad determinada. En Uruguay tenemos 13.000 presos. No sé, no voy a arriesgar una cifra, pero sí, no es que vayan a liberar a miles. No tengo esa información. Pero obviamente va a traer aparejado la existencia de lagunas jurídicas. No vamos a tener el artículo 26. No va a haber la legítima defensa. No va a existir la legítima defensa. ¿Y qué pasa si el Parlamento, por ejemplo, se derogan los 135 artículos? Se deroga el artículo 1, que es el de la legítima defensa en la LUC. Y automáticamente el referéndum seguramente sea un domingo. El lunes, de manera express, el Parlamento aprueba una nueva ley o aprueba, bueno, vamos a levantar la mano para que vuelva a lo que estaba. ¿Se puede hacer eso jurídicamente? No, hasta la próxima legislatura no. En esta legislatura no se pueden restablecer. No, porque si no estaríamos cambiando todos los días. Cambiamos toda la semana. Y se levanta alguien y dice, no, esa ley yo no la quiero. Bueno, la semana que viene hacemos otra. Estamos legislando todos los días, cambiamos todos los días una ley. Pero en este caso que hablamos de un volumen, no importa, de una ley madre para el gobierno y que para la oposición es clave el poder derogar estos artículos, tiene una envergadura importante esta LUC. Tan grande como lo tuvo en su momento lo que ocurrió en este país durante 30 años. Tuvimos una dictadura cívico-militar que modificó todo el sistema, cambió todo, quitó instituciones jurídicas establecidas en la Constitución de la República, las hizo desaparecer, creó una cantidad de disposiciones legales denominadas decretos ley, que jurídicamente, constitucionalmente no tienen absolutamente ningún valor de ningún tipo, no tienen ningún valor. Y el ejemplo es clarísimo para lo que nos está pasando hoy. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Jurídicamente no tiene absolutamente ningún valor. Ningún valor. ¿Por qué? Porque está violando la Constitución. No tiene ningún valor. ¿Qué pasó? El valor se lo dieron los políticos. El sistema político le dio el valor a todo eso. ¿Qué hizo? Sacó una ley homologando todos los actos realizados durante la dictadura cívico-militar. Entonces, lo político primó por encima de lo jurídico, con la salvedad de que no creo que existiera otra forma de enmendar y de solucionar todo lo que había pasado. Imagínate todos los actos que se cumplieron. Pero entonces tiene un ápice de validez el hecho de que lo político esté por encima de lo jurídico, porque si en algún punto se llega a justificar, tampoco es que es una barbaridad. No. Plena. No. Porque lo llegó a decir Mujica siendo presidente, ¿no? Sí. Pero entonces no es una barbaridad lo que dijo Mujica, se puede dar, la prueba está que ocurrió. Sí, pero una cosa es utilizar lo jurídico para validar los actos de 30 años de gobierno y otra cosa es poner lo político por encima de lo jurídico en plena democracia. En un país democrático, en un país libre, en un país donde la Constitución debe ser la base de todo. No puede ser que por un antojo de un grupo de gente se deje la Constitución de lado y se legisle de acuerdo a los intereses políticos de un grupo de gente. Eso es lo que no puede ser. O sea que todo eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, es un verso. No, eso es un verso. Para eso tenemos la Constitución que es nuestra guía, otro verso. No.
Yo hasta el día de hoy no conozco uno que haya dicho, bueno, dicho lo dijeron todos, pero que haya cumplido, yo no le veo. Digo, si cumplieran la Constitución de la República, no estaríamos viviendo la situación que estamos viviendo hoy. Para achicarle las dudas a la gente, que de repente dice, bueno, la verdad que yo los escucho y como dice uno, no, gracias por ampliarme la duda. La gente dice, bueno, estoy frente a un problema. Sí, cada día va a tener más dudas. Estamos obligados a votar en el referéndum. No es que digas, bueno, miro para que no voto y chau. No, estamos obligados a votar, que además está bueno, cuando tenemos la posibilidad de ir a votar, vayamos a votar. Más allá de lo que votemos, vayamos a votar. Pero ¿qué voy a decidir? Porque lo ideal es que sea un voto a conciencia en cada elección a la que vamos, que votemos realmente a nuestro leal saber y entender con nuestras convicciones, sin ningún tipo de interferencia. Pero tenemos que tener información, o sea, yo no puedo ir a un cuarto secreto a meter adentro de un sobre una papeleta a un candidato que no tengo ni idea quién es, ni cómo es. Se supone que yo, más allá de las ideologías, conozco a la persona, me informé. En este caso me parece que la gente, además de que es reticente a todo el tema de la LUC, porque está harta y además porque es tremendamente engorroso, porque lees 2 líneas y ya te tenés que ir a leer otra cosa para ver qué decía, para ver entonces la modificación. Entonces es muy engorroso, pero la gente no está informada. Y quienes promueven el mantenimiento o la derogación de la ley tampoco están informando correctamente. Creo que falta información, falta mucha información. La información que yo doy, bueno, capaz que le sirve a alguien. No debe ser de tanta importancia ni de tanta fuerza social, en mi opinión. Es un aporte, es simplemente un aporte para que haya alguien que razone un poco y piense, porque en definitiva lo que tenemos que hacer acá es razonar para tomar una decisión. Y después veremos si esa decisión era correcta o no. Yo, independientemente de eso, pienso que una solución le van a encontrar. Bueno, con esa carta de poner lo político por encima de lo jurídico, la solución está al alcance de la mano. Alguna solución le van a encontrar. Pero no es así. Bueno. No debería funcionar así. Mateo, se nos terminó el tiempo. Íbamos a hablar de derechos humanos. Obviamente surgió este tema del artículo de legítima defensa a raíz de un caso que ocurrió. Y bueno, después el tema que yo venía preguntando sobre qué pasa si se derogan los artículos a raíz de, incluso a quienes les pregunté, les dije que un abogado penalista nos había explicado que quedaba un vacío automáticamente. Bueno, aún así, quienes promueven la derogación de los 135 artículos sostienen de que no queda ningún tipo de vacío legal, que automáticamente vuelve lo de antes y que eventualmente se legislará. Uno puede decir, bueno, pero eso es una barbaridad, siempre y cuando no contemplemos que lo político está por encima de lo jurídico, porque ahí todas las barbaridades tienen lugar. Sí, obviamente. Yo no sé qué va a ser el sistema político, lo que a mí me preocupa es que la gente en marzo, nosotros tenemos que ir a votar, ¿y qué hacemos? ¿Derogamos o no derogamos? ¿Es bueno o es malo? ¿Tiene razón la oposición o el oficialismo? En fin, uno puede ver lo que está pasando, caso como este, bueno, a ver, ¿y cómo opera la LUC? Y a ver, ¿y qué perdimos en la LUC? Hay gente que se queja, hay gente que está contenta, basta leer los debates que se generan en las redes y en los propios portales de noticias para ver la opinión de la gente, y es muy diversa, ¿no? Sí, sí, totalmente. El debate es bueno y es interesante cuando es un debate respetuoso, cuando es un intercambio de ideas. Sí, claro, claro. Y de posiciones. Yo te doy tolerancia y respeto. Mi criterio y tú me das el tuyo. Bueno, claro. De algo nos va a servir. Está bueno para seguirlo, pero se nos terminó el tiempo, Mateo. Bueno, ¿me voy entonces? Sí, pero no demores tanto en volver. Yo sé que la paloma está divina para vacacionar y descansar y disfrutar de tus nietos, pero danos bola. Además la gente te pide, ¿no? Acá tenemos a alguien que es fan tuyo y dice, ¿cuándo viene Mateo? ¿Cuándo? Sí. ¿Y cómo? Hoy es miércoles, no tiene que venir Mateo. En 15 funcionarios uno. No, bueno. Estás equivocado. No te subestimes. Mateo, un placer. Un gusto para mí. Gracias. Hacemos la pausa, 11:32, ya volvemos.